Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto saber que se encuentren bien. El día de hoy vamos a aprender juntos la palabra de Dios. Pero antes de comenzar vamos a escuchar una alabanza. Vamos a alabar a nuestro Dios juntos, ¿sí, niños? Vamos a comenzar a escuchar la alabanza. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo, con mi corazón cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Jesús, mi amigo fiel, con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. ¿Qué les pareció la alabanza, niños? ¿Les gustó? Está muy bonita, ¿verdad? Sí. Entonces, antes de comenzar a aprender juntos la palabra, ¿saben qué tenemos que hacer? Hay que orar a Dios, ¿verdad? ¿Saben cuál es la manera para poder orar a Dios? Vamos a juntar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza para orar juntos a Dios, ¿sí? Vamos a orar juntos, niños. Padre Dios, que tienes mucho amor y una gran misericordia, gracias te damos por permitirnos seguir con vida un poco más de tiempo. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar juntos en este lugar el día de hoy. El día de hoy, estando juntos, queremos aprender tu palabra. Te pedimos, por favor, que abras nuestro corazón, que abras nuestros ojos para poder comprender y entender claramente cuál es tu voluntad.
Desde el principio hasta el fin de esta clase, te pedimos que estés tú con nosotros y que tu Santo Espíritu nos haga entender tu palabra. Todas las cosas te lo dejamos en tus manos, te lo pedimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. El día de hoy, niños, vamos a aprender un tema muy importante. El día de hoy vamos a aprender acerca de la caída de Israel. Pero antes de comenzar a aprender acerca de la caída de Israel, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes recuerdan o conocen quién es Israel? Algunos dicen sí, algunos dicen no, ¿verdad? Entonces, si no recuerdan muy bien acerca de Israel, les voy a explicar brevemente quién es Israel. Al ver la Biblia, nos dice que Israel es una nación muy especial para Dios, que es la nación que Dios ha escogido de entre todas las naciones para que sean su testigo, para que el pueblo de Israel anuncie a las demás naciones la existencia de Dios verdadero. Entonces, el pueblo de Israel es una nación muy especial para Dios. Dios los ha tomado de todas las naciones y les ha manifestado su amor y su grande poder. Ahí al pasar el tiempo, Dios ha puesto en esta nación, Dios ha puesto en Israel a los reyes. Estos reyes eran los encargados de guiar al pueblo conforme a la palabra de Dios y conforme a su voluntad. Sin embargo, al pasar el tiempo, al pasar los reyes, ellos poco a poco se fueron desviando de la palabra de Dios. Ellos poco a poco se fueron apartando de Dios. Por eso Dios también los disciplinó. Por eso hoy vamos a aprender un poco acerca de este tema, sobre la caída de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Al ver la historia de Israel, que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 18, y también en Segunda de Reyes 18, del 9 al 12, aparece la historia de la caída de Israel. Vamos a ver unos versículos, pero para poder entender, presten mucha atención, ¿sí, niños? Pongan mucha atención a lo que dice la palabra, para que puedan entender bien. Yo les voy a leer y ustedes pongan atención. Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 2. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Vamos a ver otra palabra. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 9 y 10. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. ¿Qué les parece, niños? ¿Entendieron esta palabra? Sí, algunos así dicen sí, la cabeza dice no, pero los labios dicen sí. Parece que es un poco difícil de entender esta historia, ¿verdad? Pero les voy a explicar un poco de qué habla esta palabra. La palabra que acabamos de leer nos cuenta sobre un rey que comenzó a gobernar en Israel. Este rey se llamaba Oseas. Este rey comenzó a gobernar. Sin embargo, al ver la palabra dice que este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Este rey
comenzó a hacer cosas malas delante de Dios. Hizo las cosas desagradables delante de Dios. Entonces, este rey comenzó a desobedecer a Dios, comenzó a dejar de escuchar la palabra de Dios y comenzó a adorar a otros dioses. Se hizo dioses de piedra, dioses de barro, de madera, dioses de bronce, dioses falsos de otras naciones. El rey Oseas comenzó a adorar a estas imágenes. Y la Biblia nos dice que también el pueblo comenzó a hacer las cosas malas delante de los ojos de Dios. Viendo todo el pueblo que el rey Oseas, hacía lo malo, ellos también comenzaron a hacer cosas malas y desagradables a Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia, cuáles son las cosas malas y desagradables que ellos hacían. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7 y también versículo 9 al 12. Dice, temieron a dioses ajenos, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, y levantaron estatuas e imágenes de acera, y quemaron allí incienso y servían a los ídolos. La Biblia nos está diciendo todas las cosas malas que el rey Oseas hacía, y no solo el rey, sino también todo el pueblo de Israel. El rey primeramente comenzó a adorar y comenzó a servir a las imágenes de los dioses falsos, a las imágenes de Acera y a las imágenes de Baal, a los dioses de las otras naciones. Estos dioses son los que no tienen poder, son los que no pueden ver, los que no pueden palpar, los que no pueden hacer ninguna obra. El rey Oseas comenzó a adorar a estos dioses, viendo todo el pueblo que su rey adoraba a estos dioses, a estas imágenes. Todo el pueblo comenzó a hacer lo mismo, comenzó a hacer las cosas malas y desagradables que Dios les dijo que no hicieran. Al ver la Biblia aparece lo que Dios les dijo que no tenían que hacer. En Éxodo 20, del 3 al 5, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios les dijo lo que ellos no tenían que hacer, pero tristemente ellos desobedecieron a Dios, ellos quebrantaron la palabra de Dios. Ellos se hicieron dioses falsos, dioses ajenos, se hicieron muchas imágenes y las empezaron a adorar, las empezaron a honrar y se empezaron a inclinar sobre estas imágenes. De esta manera todo el pueblo de Israel, tanto el rey como todo el pueblo, estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Sí, es un poco triste, ¿verdad, niños? Pero viendo toda esta maldad que ellos hacían, todas estas cosas malas que ellos hacían, vamos a pensar una cosa, niños. Ellos, haciendo estas cosas malas, ¿qué merecían recibir? ¿Qué deberían de haber recibido de parte de Dios? Cuando uno comete cosas malas, siempre viene un castigo, ¿verdad? Siempre vienen los regaños, sean de los adultos o sean de nuestros padres. Cuando cometemos algún error, cuando hacemos alguna travesura, siempre nos regañan o nos castigan, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo especial de Dios, ellos desobedecieron a Dios. Entonces, ¿ellos qué deberían de recibir?
Ellos deberían de recibir el castigo de Dios, ¿verdad? Pero algo asombroso pasó aquí, niños. Dios mostró su amor, Dios mostró su misericordia hacia ellos. Dios no los quería castigar, Dios no los quería disciplinar. Por eso Dios les envió muchos profetas. Dios les envió a sus siervos, los profetas, para hacerles entender las cosas malas que hacían, para que ellos dejaran de hacer las cosas malas y regresaran a Dios, volvieran a obedecer a Dios y su palabra. ¿Sí? Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Yo les leo, niños, pongan mucha atención, por favor. Jehová amonestó entonces a Israel por medio de todos los profetas, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Dios mostró su amor tan grande hacia Israel, hacia este pueblo tan especial. Dios no los quiso castigar cuando ellos hicieron lo malo, sino que Dios mostró su amor hacia ellos enviando a los profetas. Estos profetas, estando en medio del pueblo, les decían que tienen que dejar de hacer lo malo, que tienen que dejar de servir y de adorar a esos dioses falsos y tienen que dejar su mal camino, tienen que regresar a Dios nuevamente, tienen que obedecer la palabra y tienen que guardar la palabra, tienen que vivir correctamente como Dios les manda. Pero tristemente, niños, pasó algo aquí. A pesar de que Dios les mostró su amor, a pesar de que Dios les decía que vuelvan de su mal camino, que dejen de hacer las cosas malas, ¿saben qué es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Saben qué es lo que han hecho ellos? Tristemente, ellos no escucharon. Tristemente, ellos no quisieron obedecer a la voz de los profetas, a la voz de Dios. Vamos a ver esta palabra, Segunda de Reyes 17, 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Esto fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Dice la palabra que ellos no obedecieron a Dios. Ellos no obedecieron, sino que endurecieron su corazón. Ellos no quisieron creer a la palabra de los profetas, a la palabra de Dios misma, sino que ellos rechazaron completamente a lo que los profetas les decían, a lo que Dios mismo les decían. Por eso Dios se enojó muchísimo contra ellos. Dios se enojó muchísimo porque ellos fueron rebeldes, porque ellos no quisieron obedecer. Por eso Dios se enojó grandemente contra ellos. Y Dios envió a una nación, Dios envió a un rey llamado Salmanasar para que ellos fueran castigados. Segunda de Reyes 17, 18 dice así: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, viendo que el pueblo de Israel desobedecía, viendo que no querían dejar las cosas malas y regresar a Él. Dios se enojó grandemente contra ellos, porque ellos no querían dejar de hacer las cosas malas, sino que continuaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso Dios se enojó grandemente y envió al rey de Asiria contra ellos. Por eso este rey de Asiria, junto con todo su ejército,
llegaron a Israel. Llegaron y lucharon contra ellos y al final los vencieron. La Biblia dice que Israel cayó en manos del rey de Asiria. De esta manera, miren, el rey de Asiria, el rey Salmanasar, derrotó a Israel. Por haberlos derrotado, el rey Salmanasar, junto con todo su ejército, llevaron a los prisioneros y los hicieron esclavos en el reino de Asiria. Ellos perdieron completamente todo lo que tenían por haber desobedecido a Dios, por haberse rebelado contra Dios, por no haber obedecido a Dios. Ellos se hicieron prisioneros y tuvieron que abandonar su tierra completamente. ¿Sí? ¿Qué les parece esta historia, niños? ¿Es interesante o es aburrida? ¿Qué les parece? Algunos dicen interesante, pero a algunos les parece aburrida, ¿verdad? Sea interesante o sea aburrida, hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de esta historia. A través de este acontecimiento, Dios nos quiere enseñar algo muy importante. Al ver la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Vamos a ver la palabra de Romanos capítulo 5, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La Biblia, Romanos 15:4, nos está enseñando algo muy importante. Nos está diciendo que todas las cosas que han sucedido antes se han escrito para nuestra enseñanza, para enseñarnos algo muy importante de parte de Dios. Entonces vamos a ver este acontecimiento de la caída de Israel. ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros? Por medio de este acontecimiento, por medio de esta historia, Dios nos quiere enseñar dos cosas muy importantes. Dios quiere mostrarnos su amor y su justicia. Su amor y su justicia. La Biblia dice que Dios es amor. En 1 de Juan 4:16 dice que Dios es amor. Y la Biblia también dice que Dios es justo. En Isaías 30:18 nos está diciendo que Jehová, que Dios es justo. Vamos a ver un poco acerca de el amor de Dios y la justicia de Dios, ¿sí? Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7:6. Pero tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La Biblia nos está enseñando que Israel era un pueblo muy especial. Era un pueblo santo para Dios. De todas las naciones del mundo, Dios tomó a Israel para ser un pueblo especial. Y Dios manifestó su amor y su poder hacia ellos. Dios les daba grandes bendiciones. Dios también les dio una tierra muy buena, una tierra que produce muchos alimentos y muchos frutos, una tierra donde ellos no tenían que trabajar, sino que la tierra misma producía abundantemente los frutos para que ellos pudieran vivir bien. Dios les dio esta tierra muy buena, pero como hemos aprendido, el pueblo de Israel comenzó a desobedecer a Dios, comenzó a alejarse de Dios, comenzó a adorar
las imágenes de los dioses falsos. Ellos hicieron a un lado al Dios verdadero, al Dios que los tomó. Por eso ellos fueron destruidos. Por eso ellos fueron castigados por medio de otras naciones. Sí, niños, de la misma manera, Dios nos quiere mostrar algo muy importante por medio de Israel, que es su amor. De todos los niños que hay en México, Dios nos ha mirado a nosotros. Dios nos ha tomado para manifestar su amor, para enseñarnos el amor tan grande que tiene. Por eso, Dios hace más de 2000 años vino a este mundo en forma de hombre. Estando en el mundo, Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo murió por mis pecados, por todo lo malo que yo hacía, por todas las cosas malas y desagradables que yo cometía ante los ojos de Dios. Jesucristo vino al mundo y dio su vida en la cruz. De esta manera Dios mostró su amor para todos nosotros. Por eso, este es el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. De esta manera nosotros conocemos el amor de Dios. Dios manifestó su amor y derramó su amor dentro de nuestros corazones. La palabra dice así: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios derramó su amor dentro de nuestros corazones. Por eso ahora que nosotros conocemos el amor de Dios, ¿cómo tenemos que vivir, niños? ¿Qué les parece? ¿Tenemos que ser rebeldes como el pueblo de Israel? ¿Tenemos que desobedecer a la palabra de Dios? No, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ser desobedientes, tampoco tenemos que hablar cosas malas, no tenemos que decir groserías, tampoco tenemos que pelear con nuestros hermanos, con nuestros amigos o compañeros de clase. Tampoco tenemos que jugar dentro de la clase mientras escuchamos la palabra o mientras vamos a la escuela. ¿Sí? Si Dios ha mostrado su amor para con nosotros, nosotros tenemos que vivir de manera correcta delante de Dios. No hay que desobedecer, no hay que ser groseros, no hay que hablar cosas malas, tampoco hay que pelearnos y tampoco hay que distraernos y jugar mientras escuchamos la palabra, mientras tenemos la clase. Cuando nosotros nos portamos mal, cuando desobedecemos o cuando nos peleamos con nuestros hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que nuestros padres nos hacen? Nos castigan, ¿verdad? Miren, de esta manera nos castigan y nos disciplinan, nos jalan las orejas o nos dan de nalgadas. Creo que varios niños de aquí han recibido castigo de sus padres, ¿verdad? Cuando se portan mal, siempre viene castigo de papá y de mamá. Sea que nos jalen las orejas o que nos den con la chancla. Cuando nos portamos mal, este es el resultado. Por eso, de la misma manera, niños, cuando nosotros desobedezcamos a Dios, cuando nosotros nos portemos mal y hagamos cosas malas a los ojos de Dios, Dios también nos va a disciplinar y nos va a castigar por medio de los adultos, por medio de nuestros padres.
Dios a veces, por medio de nuestros padres, nos llama la atención. Por medio de los adultos, por medio de nuestros padres, por medio de su palabra, Dios nos está diciendo las cosas malas que hacemos. Por eso, para que nosotros no recibamos castigo de Dios, hay que dejar de hacer las cosas malas, ¿sí? El libro de Apocalipsis está diciendo esta palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos quiere decir que Él tiene grande amor hacia nosotros. Por este grande amor, Dios a veces nos regaña y nos castiga. Pero antes de que nos castigue, Dios nos habla. Dios nos está diciendo que hay que dejar de hacer las cosas malas para no ser castigados, para no ser reprendidos. ¿Sí, niños? Por eso hay una cosa que nosotros tenemos que hacer rápidamente. Tenemos que dejar de hacer las cosas malas y incorrectas. Hay que dejar todas estas cosas malas. Si yo decía groserías, hay que dejar de hacerlas. Si yo me peleaba mucho, hay que dejar de pelearnos. Si yo me distraía mucho, o si yo me distraigo mucho, hay que dejar de distraerse. Hay que dejar de jugar en medio de la clase y prestar atención a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso hay unas cosas que nosotros tenemos que hacer, sea en la escuela, sea en la casa o sea en la iglesia. Sea en la casa, en la escuela, perdón, nosotros tenemos que poner mucha atención a las clases. También hay que sacar las buenas calificaciones. Hay que llegar temprano a la escuela y cumplir con las tareas. Hay que hacer estas cosas buenas delante de Dios. Sea en la escuela, tenemos que portarnos bien siempre. También en la casa, niños, nosotros tenemos que obedecer a nuestros papás. Hay que obedecer a nuestros padres. También hay que ayudarles en lo que ellos nos pidan. También hay que portarse bien, ¿sí? Ahora en la iglesia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay que llegar temprano, hay que obedecer la palabra de Dios, la palabra de los maestros, de las maestras. Hay que obedecerles bien, ¿sí? También hay que escuchar con mucha atención a la palabra. No hay que distraernos, tampoco tenemos que jugar. También hay que leer la Biblia y hay que orar a Dios también, ¿sí? Por medio de esta historia de Israel, por medio de la caída de Israel, Dios nos quiere mostrar su amor. Dios nos quiere mucho, por eso no nos quiere castigar. Dios muestra su amor para cada uno de nosotros. Por eso antes de recibir algún regaño de Dios o algún castigo de Dios, Él primero nos habla, Él primero nos dice que dejemos estas cosas malas, porque a Él no le gusta que hagamos lo malo. Y si nosotros hacemos lo malo, Dios se enoja muchísimo. Por eso nos castiga, por medio de nuestros padres, por medio de los adultos. Sí, niños, entonces hoy hemos aprendido un poco de tiempo sobre la caída de Israel. Antes de terminar, vamos a recitar el versículo para memorizar, que es Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer juntos, niños, despacio, leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora por última vez vamos a recitar juntos, niños. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Sí? Hay que memorizar bien este versículo, niños, ¿sí? Antes de terminar, vamos a orar juntos a Dios. Vamos a orar y terminemos. Oremos. Padre viviente, que tienes mucho amor y una gran misericordia, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra un poco de tiempo. Gracias te damos por habernos dado la enseñanza muy importante para nuestra vida. Nosotros conocemos el grande amor que tú tienes para con nosotros. Nosotros cometemos cosas malas y desagradables ante tus ojos, pero por tu grande amor, tú nos enseñas y nos muestras antes de castigarnos. Por eso, como la palabra que el día de hoy hemos aprendido, queremos dejar de hacer las cosas malas para no recibir el castigo. Queremos ser obedientes delante de tus ojos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, por favor. Gracias te damos, Señor, y te agradecemos todo este tiempo de escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Muchas gracias por prestar atención, niños. Nos vemos en la próxima clase.